¿Qué tal? Bueno, una nueva edición de Leyendo con el Autor. Hoy lo tenemos a Luis Lázaro, que escribió varios libros, vamos a hablar de uno de ellos, que es La batalla de la comunicación. Me parece fantástico el nombre, hablar de batalla de la comunicación, porque bueno, estamos ante un nuevo pilar del imperio, digamos, de la dominación mundial. Y vos, Luis, creo que en este libro, que lo leí realmente con gran entusiasmo por la claridad que tiene, abarcás innumerables temas. Te decía fuera de cámara que no vamos a agotar en un programa todo lo que decís, pero trataremos de abundar en algunas Con cosas. todo gusto. Primera cosa que me llamó la atención, dato que no conocía, que había un precedente a la concertación argentina, en la concertación que hubo justamente para la pelea contra los monopolios en Estados Unidos. Así es, sí. Lo cual demuestra que el fenómeno de la globalización, que fue contestado también en su lógica económica de los actores financieros y de los grandes mercados. ¿Te acordás la famosa cumbre de Seattle? Digamos, claro. Y todo el movimiento que surgió desde el punto de vista de cuestionar la lógica económica también tuvo un correlato desde el punto de vista del rol de los medios de comunicación y cómo estos fueron acompañando el proceso de globalización para ser parte de lo que fue la redistribución, digamos, del mapa del mundo, ¿no es cierto? En los años 80, en los años 90, yo digo ahí que de alguna manera es la continuidad de lo que fue en su momento, ¿te acordás? La Comisión Trilateral, que si vos buscás las ramificaciones y te fijás en la crisis que tiene Europa hoy, en las recetas de estos, digamos, consejeros financieros, tanto del Banco Europeo como del Banco Mundial y como fue históricamente el Fondo Monetario, si vos rastreás los currículums de estos tipos, incluso de los presidentes neoliberales que asumieron ahora, en el caso de Grecia o en el caso de las economías en dificultades, casi todos tienen antecedentes en Goldman Sachs y en la Comisión Trilateral. Es decir, hay una articulación muy fuerte entre lo que han sido estos poderes financieros, la expansión de los mercados, el desarrollo de la informática y la tecnología como herramienta de producción de estos nuevos sistemas y los medios de comunicación. Así que un poco la idea era situar el problema en esas coordenadas. Sí, además digo, como aporte al conocimiento de nuestros jóvenes y de nuestro pueblo, es bueno recordar también y tener presente y revisar que muchos que dejan de ser funcionarios de los gobiernos nacionales, algunos ministros de Economía, abrevan en los organismos internacionales para volver luego a la Argentina a replicar. José Luis Machinea, por ejemplo. Sí, hay una larga lista. Hay una larga lista, digo uno, ¿no? Así como en su momento era West Point o la Escuela de las Américas para los militares, bueno, ahí se formaron los economistas y lo que después terminó en el consenso de Washington. Y hay que, yo leía algo que en tu introducción sobre la naturalización del discurso y me acuerdo de haber leído en algún momento a este lingüista norteamericano Noam Chomsky, cuando decía que lo que cambió, él analizaba el New York Times, lo que cambió es que los grandes medios, en Argentina luego convertidos en multimedios, eran voceros del poder, hasta que ellos, o sea, eran voceros de las oligarquías, hasta que se convirtieron ellos en las oligarquías, porque son dueños de los mismos intereses que defiendan, no solamente de sus anunciantes, ¿no? Absolutamente, es decir, digamos, se articularon desde el punto de vista económico y financiero, con la diversificación de los medios, con el tema de los mercados. Pero hay un tema interesante de lo que dice Chomsky, y yo lo quiero traer un poco a colación de la actualidad, que es, digamos, el rol de los medios en la construcción del consenso. Esta famosa cuestión de lo que uno conoce como el sentido común, que se va instalando a partir de la agenda que los medios construyen, y entonces cuando viene un proceso político que de alguna manera, digamos, cuestiona eso, como ha sido el caso de la Argentina a partir del 2003 con Néstor Kirchner y con Cristina, los medios empiezan, digamos, a informar que hay una anormalidad, que hay una crispación, que hay un desacuerdo, que no hay consenso, que no hay acuerdo, porque justamente es un discurso que viene a romper con todo eso que se había instalado sobre todo en los años 90, ¿no es cierto?, y que termina con la crisis del 2001, alrededor de una serie de lugares comunes sobre el Estado, la economía, el rol del trabajo, de la producción. Es decir, cuando el discurso del kirchnerismo, que la verdad que es un fenómeno político que nace de resistir esta situación, digamos, empieza a utilizar otras categorías políticas, abrevan el peronismo, abrevan el tema de la soberanía nacional, evidentemente va contra ese consenso previo que habían armado los medios de comunicación en los 90, y en eso Chomsky me parece que es una fuente muy interesante porque él explica cómo los medios construyen ese sentido común
o esa agenda de la opinión pública que se termina naturalizando. Mira, un gran amigo que es Martín García decía que el imperialismo y los imperios tienen una especie de software de dominación. Cuando uno los saca de ahí se ponen nerviosos, ¿no? Y creo que hubo un fenómeno de resistencia en la Argentina que se vino gestando en los lugares alternativos, porque no había posibilidades que luego se convirtieron en los blogs, en la coalición, etcétera, que emergen con el kirchnerismo y se coronan, pero que desestabilizan a esta estructura que tenían naturalizado, como bien decís vos, otro discurso. Absolutamente. Absolutamente, y además yo te diría, retomando eso, incluso lo habían naturalizado con el poder político, es decir, el poder político en cierto sentido asumía que tenía que negociar ese discurso con los medios de comunicación para poder realizar la gestión política. Y en esto también hay una innovación del kirchnerismo, especialmente con Cristina, cuando ella lo que plantea es asumir el debate frontal con los medios de comunicación por la funcionalidad que estos tienen con la estructura de poder, cosa que fundamentalmente surge a partir del conflicto, digamos, del sector agropecuario en el año 2008, y entonces ahí la presidenta ve que en la coalición por la Redifusión Democrática hay un actor social que ha convocado un conjunto de sectores que vienen denunciando esto y que están dispuestos a dar esa pelea porque son portadores de la posibilidad de traer el nuevo discurso, ¿no? Cuando, digamos, en el prefacio del libro yo cito esa frase de Cristina, ¿no? En aquel famoso discurso de Plaza de Mayo en el 2008, en abril de 2008, ella lo que denuncia es un poco el rol que los medios, digamos, pasan a cumplir después de lo que había sido el rol de la dictadura militar, ¿no? Cuando habla de los generales multimediáticos. Acá vos pones en la introducción, esta vez no han venido con tanques, han sido acompañados por generales multimediáticos que han hecho un lockout a la información. Cristina Fernández de Kirchner, 1 de abril de 2008. Fíjate qué síntesis magistral, digamos, para denunciar el rol que los medios pasaban a jugar en reemplazo de lo que en otras épocas eran las dictaduras militares, cuando estos sectores, la oligarquía, iba a golpear la puerta del cuartel. Sí, hay un... vos también... Yo voy repasando, insisto, Luis. Seguramente nos van a quedar muchas cosas y quedás invitado con invitación abierta para seguir haciendo docencia en la medida de tus tiempos, ¿no? Pero un elemento de disciplinamiento social es la sociedad del riesgo, ¿no? Claro. Es decir, porque esta idea que dicen, bueno, cuidado que la calle es peligrosa, no ocupen el espacio público porque hay ladrones, gente mala, métanse adentro, vean por televisión, coman, apaguen la luz, duerman, prendan la luz, coman, consuman, ¿no? Digo, la sociedad de la ventana al mundo y uno se relaciona con el mundo con la televisión o la computadora, pero la calle no. Bueno, este es un discurso, también se naturalizó esta sociedad del riesgo en pequeñas y grandes cosas, ¿no? Es una sociabilidad que se construye desde el individuo, entonces lo que antes vos tenías como el ámbito de socialización, que era, digamos, el laburo, la oficina, la fábrica, el sindicato, etcétera, que en los 90, justamente a partir de destruir el trabajo y el trabajo formal, es decir, el empleo asalariado, lo que vos tenés es un ejército de gente que es arrojada a la subsistencia de cualquier forma. ¿Te acordás la famosa situación de los despidos en masa de los 90, donde le daban digamos, una cantidad de guita a cada uno para que se pusiera un kiosco, se la rebuscara, los cuentapropistas, etcétera, que es lo que termina desembocando en el 2001. Ahora, tenés una sociedad que está asustada no solamente por la consecuencia social que esa situación de desocupación o de necesidad genera en determinados sectores sociales, sino porque además no tenés una red de contención social. Es decir, entonces, tu instrumento de sociabilidad es, cuando llegás a tu casa, es el televisor, que además tiene un discurso intimidatorio. Es decir, la agenda de la inseguridad pasó a dominar la agenda de los medios de comunicación claramente a partir del 2001-2002 en adelante, y de alguna manera yo creo que el episodio de Bloomberg fue uno de los emergentes más claros de cómo eso hasta llegó a traducirse en un proyecto político. Claro, lo que ocurre es que en mis clases de seguridad social siempre digo que la seguridad social se garantiza productivamente, pero somos, los seres humanos, naturalmente inseguros, porque la única certeza que tenemos es que nos morimos. Tal cual. Entonces se construye sobre ese miedo a esa inseguridad que negamos cuando somos jóvenes y asumimos cuando nos vamos acercando a la edad natural de partir para otro mundo, esta inseguridad se exacerba y entonces se trabaja sobre el miedo social. Absolutamente.
Absolutamente, y después tenés sobre eso el discurso político de los sectores que construyen su discurso político, como el caso de Macri o de otros, digamos, por derecha, en donde, digamos, la base de su plataforma es una supuesta oferta de seguridad que está fundada en la represión y que no está fundada en la justicia social. Entonces, directa o indirectamente también lo que empieza a haber ahí es una prédica, por eso digo, es un discurso político el de la inseguridad, no es solamente la información de una serie reiterada de determinados hechos violentos, delictivos, etcétera. Tiene un profundo sentido político y creo que también es parte de las cosas que nosotros debemos profundizar en el debate ideológico en esta época, digamos, es decir, por qué también la justicia social, la inclusión, la sociabilidad, digamos, la educación son instrumentos que también deben ser leídos en la posibilidad de resolver los problemas que se generan a partir de la inseguridad, que yo creo que tienen una raíz profundamente vinculada a la injusticia social. No, sin duda, y por algo, bueno, los procesos políticos de la Argentina, por ejemplo, la década del 45 al 55, claro, donde fue la década de la justicia social, de los hombres felices, del deporte, necesitó bombardear la Plaza de Mayo, asesinar a Mansalva, claro, para acabar con esto, en nombre de una presunta libertad que después se cercenó. Absolutamente. Pero vos das otra puntita que también me parece muy importante ver, porque en esto de la naturalización del discurso, yo cuando era chico escuchaba los radioteatros, me imaginaba lo que me narraban distintos autores. O éramos todavía de Rolando Rivas Taxista, por ejemplo, ¿no? Digamos, de las telenovelas de hace años. Y esto se sustituyó por una realidad que supera la ficción y que es realmente vergonzante, donde se muestran de un modo degradante la cultura, no la cultura, un modos de que no son naturales, pero que los naturaliza, el discurso dominante, ¿no? Sí, yo creo que ahí, digamos, agregaría también una reflexión superpuesta con eso. Cuando vos hablabas de Rolando Rivas y de lo que era el mundo, digamos, del melodrama y los argumentos de esa época, vos tenías hasta incluso en la comedia costumbrista cuestiones que profundamente trabajaban el tema de la integración social, es decir, la relación porque, digamos, Rolando era un tachero que laburaba y se vinculaba con distintos mundos, los Campanelli y los Benvenuto eran familias de inmigrantes que estaban insertas en una determinada realidad social. Lo que vino después, me parece, es un discurso que trabajó mucho más el tema de la exclusión y a eso le agregó una carga simbólica muy fuerte y muy violenta vinculada con la cuestión tecnológica. Y yo creo que esto tampoco es casual. La tecnología entra en la cabeza de los chicos y los que eran chicos en esa época, que ahora son las nuevas generaciones, por la puerta de los videojuegos que estaban sostenidos en un discurso absolutamente destructivo, individualista, con una enorme carga de violencia, de manera que también creo que hay la explicación de buena parte de los fenómenos sociales que vinieron después, ¿no? Y esos videojuegos, yo digo en el libro, naturalizan el lugar de la muerte y el lugar de la guerra, que es un espacio de discurso que después, a partir de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, se establece a nivel global con estos discursos del terrorismo global, el contraterrorismo, etcétera, etcétera, y que en realidad encubren una nueva distribución de los recursos naturales y del poder en el mundo a partir de la intervención en las expediciones militares, sobre todo de Estados Unidos, en lo que es primero los Balcanes y después el Golfo Pérsico y Medio Oriente. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Luis, ¿Cómo no? Y seguimos con esta apasionante visión de la batalla de la comunicación. Bueno, leyendo con el autor, seguimos con Luis Lázaro. Voy a leer la bajada del título de los tanques mediáticos a la ciudadanía y información. Vos ya cuando entramos, fíjate que se nos fue un bloque hablando de la introducción de tu libro, o sea que todo lo que nos falta, pero bueno, cuando reviso un poquito y me hice acá un machete, tu libro lo dividís en algunos capítulos, los mecanismos, los sentidos, el ciudadano indefenso, y cerrás con algo que es muy apasionante, que es la política como actor social y cambio, ¿no? Bueno, vamos a tratar de abordar algunos de los aspectos. En cuanto a estos mecanismos de este ejército de ocupación,
porque es un ejército peligroso, porque ocupa nuestra mente. Sí. Y nos convierte en dependientes de una realidad que naturaliza. Digo, esto es grave si no lo advertimos, ¿no? Vos hablás de los falsos paradigmas del cambio tecnológico. Este es un tema que a mí me interesa mucho, porque así como la colonización española usaba los espejitos de colores para, canjear riquezas reales por riquezas aparentes, siempre tuve esta sensación. Y vos lo ponés más o menos en blanco y negro y me gusta que se lo expliques a mis hijos y se lo expliques en general a las jóvenes generaciones y a las no tan jóvenes. Sí, hay una tendencia, ¿no es cierto?, a creer en la neutralidad tecnológica, en el hecho tecnológico como un hecho abstracto, digamos, que no tiene atrás un proceso productivo y que no tiene atrás, digamos, desarrollos vinculados con estrategias de intereses que a veces no coinciden con los de uno, ¿no? Esto yo lo noté con mucha claridad y por eso tomo como génesis de esto, para explicarlo, un poco la posición de un famoso asesor de seguridad nacional del gobierno de Carter en los Estados Unidos, que fue Brzezinski, que ya en los 70 escribió un libro que se llamó La Era Tecnotrónica. El tipo se anticipaba un poco, todavía estábamos en la Guerra Fría, digamos, estaba este tema del mundo bipolar, donde luchaba, ¿no es cierto?, el bloque occidental contra la Unión Soviética. Y él lo que postula a partir de ahí es la posibilidad de que a partir del desarrollo de nuevas fuerzas productivas basadas en la cuestión tecnológica, iba a ser posible generar un nuevo esquema de dominación global. Todo ese desarrollo tecnológico está sostenido básicamente en la carrera armamentista. Sí, la industria de las comunicaciones, de los satélites inteligentes, de la computación, se desarrolla a partir de una formidable inyección de miles de millones de dólares, cuyo punto más importante es la famosa Guerra de las Galaxias de Reagan, que pone a punto una serie de instrumentos que después son transferidos al sector privado, a las empresas privadas, y yo creo que empieza a disputarse ahí una nueva supremacía mundial a partir de no la ocupación militar, sino de otro tipo de ocupación. Efectivamente, tanto las economías centrales, pero las emergentes son invadidas por estos dispositivos, y después atrás de ellos empiezan a venir los planteos de la propiedad de los software y de los sistemas. Es decir, ahí se genera un recambio en las condiciones de la dependencia económica que tienen que ver, por un lado, con el sometimiento financiero vía endeudamiento y por otro lado con la dependencia tecnológica. Yo recuerdo, fue famoso en esos años el secretario de Comunicaciones del gobierno de Menem, Camerat, un tipo famoso, entre otras cosas, porque regaló por poco dinero, privatizó el control del espectro radioeléctrico, un recurso fundamental para desarrollar la comunicación y la tecnología. Firmó un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos para el uso de satélites, diciendo que Argentina podía usar los satélites para bajar la programación argentina en los canales de televisión de Estados Unidos, y Estados Unidos podía hacer lo mismo, estábamos de igual a igual, vivíamos en el primer mundo, teníamos el 1 a 1, y lo que sucedió con eso fue que el 75% del espacio audiovisual nacional fue colonizado por la industria de los Estados Unidos, ¿no? De manera que estas cosas no son neutrales, no son inocentes, tienen que ver con intereses económicos, tienen que ver con proyectos políticos y con proyectos geopolíticos, y por eso yo creo que hay una decisión muy importante que toma la Argentina en el mismo momento que pone en debate, digamos, las nuevas reglas de juego para los medios audiovisuales con la ley, que es la adopción del estándar ISDBT de televisión digital, y después la decisión política de que sea el Estado quien encabece ese cambio tecnológico. Digamos, entonces, esto ya supone mirar la cuestión tecnológica de otra manera, lo mismo que el programa Mi PC, que Conectar Igualdad, es decir, un conjunto de políticas públicas que van planteando la cuestión de la tecnología desde un lugar de apropiación por parte de un proyecto nacional, en lugar de ser un mero instrumento que supone que vos no te podés desarrollar si no tenés tecnología, pero es una tecnología dependiente de otros. Sí, vos sabés que cuando leía tu libro me encantó, porque lo padezco por los comentarios domésticos, sí, esta idea del genio loco que en un garage inventó, vale, que inventó toda esta revolución en el mundo. El mito, ¿no? Sí, el mito del garage.
el mito del garage. Pero además es el mito individualista, ¿no? Es decir, a ver, y lo digo como hincha de Boca, mirá, si Carlitos Tevez de Fuerte de Apache fue a jugar a donde fue a jugar y lo que gana, cualquiera puede salir de la pobreza. Claro. No lo hace el que no quiere. La solución es individual. Esta naturalización también de... Bueno, es parte del relato, ¿no? Es decir, no te van a decir que es fruto del desarrollo de la industria espacial, armamentista, etcétera, etcétera, nuclear, atómica, del famoso equilibrio del terror y de todo lo demás, lo que generó una cantidad tremenda de inversión, digamos, sobre todo de Estados Unidos, también de Europa, que creó algunos programas especiales para esto, como el Plan Eureka, para desarrollar la tecnología en función de proyectos de expansión geopolítica. Después sí, aparecerá el cuento del genio loco en un garage que describió un chip determinado y a partir de ahí se construye el relato, ¿no? Pero no es la verdad. Claro, incluso el tema de la tecnología tiene que ver con el uso del idioma. A ver, lo que se aprovecha la tecnología para universalizar el idioma. Estados Unidos, que de esto sabe, está preocupado por la cantidad de latinos que viven en su país, que le van cambiando culturalmente y lingüísticamente su realidad, y políticamente su realidad. Claro. Entonces, tratan de expandir los imperios, o tratan de expandir el uso de su cultura y su idioma. Así es. Una cosa que se sabe poco es que justamente en el 55 es Aramburu el que condiciona la entrega de los canales nuevos de aire que tenía la Argentina a las 3 cadenas norteamericanas. Así es. Digo, porque siempre vos hablás del secretario de Comunicaciones de Menem, y esta puja entre liberación y dependencia, que parece una antigüedad hablar de esto, que nosotros lo hablábamos siempre, claramente surge desde la génesis de esta última etapa de la patria. La vez pasada estábamos viendo algo sobre la Asamblea del año 13, y ahí tenías la puja entre la liberación que pretendía San Martín y los rivadavianos, por decirlo de alguna manera, que estaban construyendo la dependencia, ¿no? Sí. Presuntamente inteligente, arreglemos con los poderosos, que esta es una lógica, que es una tensión con la que nos mantenemos. Luis, yo te digo, vos hablás de un poder y de un poder de dominación importante, y un capítulo lo llamás El Séptimo Continente. Y tiene trascendencia, porque a veces si yo miro la tele desde mi casa, creo que soy un televidente que estoy ahí, y no advierto que esa realidad que me están culturizando, transmitiendo, está multiplicada por ¿cuántas personas en el mundo? No, son miles de millones. Lo que en realidad el que crea este concepto, el que define el tema del séptimo continente, es uno de los principales asesores de Mitterrand, el presidente socialista de Francia, que es Jacques Attali, que tampoco es un tipo muy de izquierda, pero él lo que dice es que esa red que se está gestando, por la cual empieza a transferirse buena parte de la circulación del conocimiento, de los movimientos financieros y de la economía global, va camino a convertirse en el séptimo continente, y lo define como una colonia en donde se va a hablar inglés, la moneda va a ser el dólar, es decir, un lugar donde la naturalización del lugar común es el del imperio, es el punto de vista de los Estados Unidos. O sea que los franceses siempre han tenido una cosa muy, muy nacionalista en este sentido. Tal vez y de su propio imperio. Sí, desde su visión de conflicto con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Pero es un punto de vista interesante porque te permite ver cómo también hay ahí un conflicto que tiene que ver con una disputa de intereses globales, ¿no? Yo creo que, bueno, visto hoy cómo está el panorama europeo, digamos, el predominio y las imposiciones del neoliberalismo, creo que eso está camino bastante cercano de convertirse en realidad, ¿no? Yo me acuerdo que Perón en los 70 hablaba de la sinarquía, ¿no? Entonces nadie entendía muy bien qué era la sinarquía. Claro, uno ya se pone más grande y entra a ver este poder financiero que opera en tinieblas, se informa un poco más que realmente hay 147 familias que prácticamente dominan 17.000 multinacionales que manejan el 80% del Producto Bruto del mundo, y por ahí está la sinarquía. Ya no es la identificación tradicional que está en un país o en otro. Hay un poder que domina estos resortes, un suprapoder que accidentalmente está en una u otra nación y que tiene aliados en las oligarquías de cada país. Absolutamente. Porque muchas de estas cosas no se podrían hacer si los países no son cómplices. Son sus gerenciadores locales, sus socios menores,
Y yo creo que esta etapa política también nos muestra a nosotros que el camino de resolver estas cosas, además de debatir y de cuestionar ese orden de construcción de la subjetividad, ¿no es cierto?, del sentido común o del consenso dependiente que teníamos antes, es el lugar de ver cómo discutimos y construimos un consenso de autonomía que necesariamente implica que nos tenemos que parar en otro lugar. Y por eso es importante el debate de los medios, el rol de los medios y la creación de nuevos actores y nuevos discursos. Porque en la etapa actual nosotros lo que necesitamos es construir un nuevo lugar de enunciación que tiene que mirar mucho más hacia el país federal, mucho más hacia la identidad sudamericana o latinoamericana, o llamarle como quieras, digamos, que podría tener un principio de realización en UNASUR o esta nueva creación que es la CELAC, de recuperación y de articulación también con aquellas cuestiones vinculadas a la historia de los pueblos originarios, no para hacer indigenismo, ni folclorismo berreta, ni qué sé yo, sino para buscar una nueva síntesis que tiene que ver con la identidad, ¿no? Hoy sería absurdo negar la enorme presencia de la afluencia de la inmigración europea. Digamos, tenemos un nuevo sujeto, pero necesitamos que replantee su punto de vista, no desde la mirada colonizada que ha habido, sobre todo a partir de este consenso subordinado a los grupos económicos locales y a los grupos transnacionales, sino un proyecto, digamos, autónomo, regional y nacional. Y me parece que esa es la etapa en la que estamos hoy. Mira, algunos amigos dicen que lo que desapareció como sujeto central, el golpe del 76, fue el trabajo y el trabajador para dar lugar a la especulación. Digamos, obviamente, esto es la historia de 30.000 desaparecidos, de quebrar la voluntad de un pueblo. Lo que tienen que entender quien nos está viendo a través de este canal comunitario, que también se naturalizó, que cuando le decían, mire, si usted no tiene trabajo es porque no se capacitó. Esto lo decía la media de comunicación. Sí, porque no está las tecnologías. Ese era el consenso, dependiente. O sea, esto se naturalizó porque había necesidad de respaldar un proceso de especulación y de saqueo en la Argentina, y nos convencieron a todos que éramos indolentes e incapaces, ¿no? Esto es importante. Bueno, y después nos convencieron que el tema de la salida del, digamos, subdesarrollo, del atraso, ¿no?, de la tecnología. Primero, esa mirada positivista, darwinista, de que es un problema de, digamos, en qué lugar de la evolución estás, ¿no?, pero que algún día vas a llegar, sin plantear el tema de la dependencia. El cuento de que la tecnología era el camino para ese nuevo mundo desarrollado, el primer mundo y todo lo demás. Ese fue uno de los grandes cuentos de los 90, nos salió bastante caro en términos sociales, políticos y culturales, y por eso yo lo que digo es, obviamente uno no puede desconocer que la tecnología hoy es parte de todos los procesos productivos, incluyendo el proceso de producción del sentido, digamos, y de la comunicación. Lo que tenemos que ver es cómo apropiamos eso para que el resultado sea el que tiene que ver con el desarrollo nacional, con el crecimiento con autonomía, y no el que buscan los otros. Un filósofo, un gran pensador argentino, Gustavo Siriano, dice, valorando los avances tecnológicos de estas últimas partes de fin del siglo pasado y principios de dice, si la tecnología fuera tan revolucionaria, habría acabado con el hambre en el mundo. Entonces, esto creo que hay que creo que hay que tenerlo presente como lo absolutamente, me parece Luis, muy interesante. Me quedaron muchas cosas en el tintero, y bueno, desde ya convoco a nuestra audiencia a que lean este libro, La batalla de la comunicación, porque creo que también hay un modo de sobreinformar con imágenes, vendiendo una aparente diversidad que realmente a veces desinforma. Pero no tenemos tiempo de abordar este tema. Simplemente quiero dejar a la audiencia enganchada en que lea tu libro, en volverte a invitar y seguir profundizando, porque realmente es apasionante, porque esto es en defensa de todos nosotros. Absolutamente. Recordar que ver no necesariamente es comprender, que la imagen no es la realidad, es una construcción producida, y que tenemos que tener el ojo crítico capacitado para poder comparar o contrastar eso con nuestra propia realidad y con la subjetividad. Les agradezco muchísimo la invitación, la verdad que la pasé muy bien, veo que se han metido en el texto, así que para mí como autor la verdad que es una satisfacción y les reitero muchas gracias. Bueno, nos vemos, seguimos en Leyendo con el Autor y gracias a Luis Lázaro y bueno, adelante con lo que estás haciendo, fuerza. Bueno, gracias.